Atención. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar por completo la manera en la que vemos el futuro de la Fórmula 1. Se ha filtrado un chat privado entre Flavio Briatore y Franco Colapinto. Y lo que ahí se dice es explosivo. ¿Un plan secreto? ¿Traición interna en Alpine? ¿Colapinto rompiendo filas con la escudería? Prepárate, porque vamos a desmenuzar este escándalo paso a paso. Y atención, porque uno de los mensajes que más ha dado de qué hablar es el siguiente. Si no te valoran, actúa. Yo te respaldo. Firmado por nada más y nada menos que Flavio Briatore. Esa frase, dirigida directamente a Colapinto, desató una tormenta interna en Alpine, y muchos ya hablan de rebelión. Para entender bien la magnitud del escándalo, primero hay que entender quiénes son los protagonistas. Flavio Briatore, el polémico exjefe de Renault, con un historial lleno de controversia, pero también de poder e influencia. Franco Colapinto, joven talento argentino, actual piloto de reserva en Alpine, que ha demostrado tener ritmo, carácter y ahora, parece que también aliados muy poderosos. Durante semanas, dentro del equipo Alpine se percibía una tensión creciente. Colapinto no estaba conforme con su lugar, y muchos notaron cierta frialdad en su trato con Gasly y Ocon. ¿Qué decía el chat? Lo que hasta ahora era solo tensión en pista y declaraciones ambiguas, tomó un giro más oscuro. Gracias a una filtración interna cuyo origen aún se desconoce, algunos fragmentos de un chat privado vinculado al entorno de Franco Colapinto salieron a la luz. Y aquí es donde las cosas dejan de ser incómodas, y se vuelven directamente explosivas. Entre las líneas filtradas, se leen mensajes que apuntan a una desconfianza profunda hacia el equipo Alpine. Frases que, lejos de ser simples comentarios al calor del momento, sugieren una fractura interna mucho más grave. No confíes en nadie del muro. Haz tu trabajo y prepárate para lo que viene. Una advertencia directa. Una desautorización total del entorno técnico. Una señal de que, desde el entorno de Colapinto, ya no hay fe en la estructura que debería estar guiando su carrera. Pero eso no es todo. El segundo mensaje encendió todas las alarmas. Si el proyecto no te convence, ya sabes que conmigo no tendrás límites. ¿Quién es ese yo? Los rumores no tardaron en señalar un nombre: Flavio Briatore. El histórico y polémico directivo, recientemente reincorporado al ecosistema de Alpine como asesor ejecutivo especial, no solo tiene la influencia, sino también el historial. Y si algo ha demostrado Briatore a lo largo de su carrera, es que no cree en las medias tintas. El mensaje final terminó por dinamitar cualquier intento de apaciguar la situación. Gasly está cómodo porque no lo presionan. Eso va a cambiar. Una frase que suena más a declaración de guerra que a estrategia deportiva. Una amenaza velada, o tal vez no tan velada, de que el status quo dentro del equipo tiene los días contados. Estas líneas no son simplemente una conversación privada entre piloto y entorno cercano. Son un misil directo a la línea de flotación de Alpine. Sugerencias de sabotaje político. Pérdida de confianza. Acercamientos a estructuras paralelas. Y lo más delicado, una posible intervención de poderes externos dentro de la misma estructura del equipo. Porque si Briatore está detrás de estos mensajes o si simplemente los tolera, la interna de Alpine ya no es un conflicto entre dos pilotos. Es una lucha de poder por el control del futuro de la escudería. ¿Y el equipo? Oficialmente, aún no ha comentado la filtración. Pero puertas adentro, se habla de investigaciones internas, reuniones de crisis, y de un futuro que podría fracturarse antes de terminar la temporada. La pregunta ahora ya no es quién tiene la razón. La pregunta es quién va a quedar en pie cuando todo esto explote. Repercusiones en Alpine. La filtración del chat fue la chispa final. En cuanto el contenido se hizo público, el ambiente en Alpine explotó por completo. Ya no era solo una cuestión de diferencias entre pilotos. Era un problema institucional. Una amenaza directa a la estructura de poder del equipo. Reuniones urgentes se convocaron en la sede de Enstone esa misma noche. No hubo protocolos ni filtros. Se llamó a los ingenieros de ambos garajes, al equipo de comunicación, a los responsables de seguridad digital y, por supuesto, a los máximos directivos. Porque el problema ya no era solo deportivo. Era político. Era interno. Era peligroso. En paralelo, Colapinto desapareció de las redes sociales. 0 publicaciones. Ningún comunicado. Ni una historia en Instagram. Silencio total. Calculado. O quizás impuesto. El argentino, que hasta hace días era el piloto sensación,
Ahora está en el centro de una tormenta que amenaza con redefinir su lugar dentro del equipo. Pero lo más revelador sucedió frente a las cámaras. Durante la previa del GP de Hungría, Gasly pasó por delante de Colapinto en el paddock, y no lo saludó. Nada. Ni una mirada. Ni un gesto. Ni siquiera la cortesía forzada que suele existir entre compañeros enfrentados. Solo hielo. Y frente a los medios, fue aún más claro. No tengo nada que decir sobre eso. Alpine sabrá cómo manejarlo. Internamente, la crisis ya es oficial. Las fuentes más cercanas al equipo aseguran que se están evaluando sanciones disciplinarias. Y, según se filtró desde Francia, el propio CEO del equipo, Philippe Krief, ordenó una auditoría completa de las comunicaciones digitales del entorno de Colapinto. La orden es clara. Queremos saber quién filtra, quién habla, y quién se mueve por fuera de la estructura. En otras palabras, caza de brujas. Lo que empezó como un adelantamiento fuera de guión ahora ha escalado a una crisis institucional sin precedentes. Y dentro del equipo, las divisiones empiezan a ser visibles. Hay quienes creen que Colapinto debe ser respaldado como futuro del proyecto. Y hay quienes opinan que su actitud ha cruzado una línea peligrosa, que no puede quedar impune. Mientras tanto, Briatore guarda silencio. Pero su sombra se proyecta sobre cada pasillo del equipo como un recordatorio. Donde hay poder en disputa, él siempre está cerca. Y así, Alpine en plena mitad de temporada ya no lucha solo por puntos en pista. Ahora lucha por sobrevivir como equipo. Si hasta aquí te está atrapando esta historia, y quieres estar al tanto de todo lo que ocurre dentro del mundo oculto de la Fórmula 1, suscríbete al canal ahora mismo. Te prometo que lo que viene en los próximos días será aún más intenso. ¿Y si todo fue planeado? Aquí es donde la historia deja de ser solo un conflicto deportivo. Y se convierte en algo mucho más oscuro. Mucho más calculado. Mucho más escalofriante. Porque, según algunos periodistas con acceso privilegiado al entorno de Alpine, y más específicamente, al círculo de influencia de Flavio Briatore, la filtración del chat no fue un accidente. Fue una jugada. Deliberada. Fría. Precisa. Una pieza más dentro de un tablero mayor, en el que cada movimiento tiene un objetivo. Y el objetivo no es solo proteger a Colapinto. Es reconfigurar el poder dentro del equipo. Las piezas del plan. Según esta teoría, la filtración tuvo 3 propósitos claros. Presionar públicamente a Alpine para ascender a Colapinto como el piloto número 1. Convertirlo, no por decisión interna, sino por clamor externo. Forzar la narrativa de que el joven argentino es el presente, no el futuro. Y hacerlo justo cuando Gasly comienza a perder el apoyo del paddock y del resultado. Desestabilizar la estructura interna del equipo. Generar desconfianza. Romper las alianzas. Colocar a los ingenieros, a los jefes de garaje, incluso al director deportivo, en una situación de incertidumbre y paranoia. Porque un equipo dividido es un equipo vulnerable. Y un equipo vulnerable es más fácil de reestructurar. Poner en jaque a Gasly. Acorralarlo. Forzarlo a reaccionar. Provocar que cometa errores políticos o emocionales. Y cuando lo haga porque tarde o temprano, lo hará justificar su reemplazo. ¿Por quién? ¿Por Colapinto como líder? ¿O por otra figura bajo el ala de Briatore? ¿Una nueva era? Todo apunta a que Briatore no solo volvió a la Fórmula 1 para asesorar. Volvió con un plan. Volvió para recuperar poder. Y Alpine, en crisis, es el escenario perfecto para renacer. Porque si logra reconfigurar el equipo a su imagen y semejanza con Colapinto como estandarte, con Gasly fuera de la ecuación, con lealtades reorganizadas, habrá consolidado una nueva era. Su era. Y la pregunta ya no es si Colapinto está involucrado conscientemente en esta estrategia. La verdadera pregunta es más inquietante. ¿Está siendo usado como peón? ¿O es el caballo que acaba de romper el tablero? ¿Qué opinan los expertos? Con la tensión en Alpine alcanzando niveles de crisis, y la figura de Franco Colapinto pasando de promesa a protagonista absoluto, las voces más influyentes del paddock han comenzado a opinar. Y lo que dicen no hace más que confirmar que esto ya no es una simple disputa interna. Pedro de la Rosa, expiloto de Fórmula 1 y actual comentarista de gran peso en el entorno hispanohablante, fue claro y directo. Si Briatore mete las manos, no es para observar. Es para tomar el control. Una frase que, más que análisis, suena a advertencia. Quienes conocen el pasado de Briatore Renault, Alonso, el escándalo de Singapur 2008 saben que su influencia no es sutil.
Donde se involucra, hay cambios. Hay rupturas. Y hay ganadores y perdedores. Por su parte, Will Buxton, uno de los analistas más informados y respetados de la F1, puso el foco en el impacto de esta crisis en el mercado de pilotos. Colapinto está en la mira de otros equipos. Y esta filtración lo ha puesto en el centro del mercado. Si Alpine no lo valora, alguien más lo va a hacer. Buxton no habla por hablar. Y en el paddock, cuando suenan los nombres de Aston Martin y Sauber para 2026, es porque algo se está moviendo. Según fuentes cercanas a la gestión de talentos en la Fórmula 1, Briatore ya estaría utilizando sus contactos para posicionar a Colapinto como una pieza codiciada para el nuevo ciclo de regulaciones que arranca en 2026. Un cambio de era. Nuevos coches. Nuevas reglas. Nuevas oportunidades. ¿Y qué tienen en común Aston Martin y Sauber? Ambos equipos están en plena transformación. Aston Martin con la posible retirada progresiva de Fernando Alonso. Sauber, que se convertirá oficialmente en Audi Fórmula 1 Team en 2026, y busca un proyecto joven, pero sólido. Colapinto, respaldado por el marketing de un país entero, la juventud de un debutante y la astucia de Briatore, podría ser la pieza perfecta. La conclusión se vuelve inevitable. Franco Colapinto ya no es solo un piloto de reserva. Ya no es el chico nuevo de Alpine. Es un jugador estratégico. Su nombre ahora circula en salas donde se discuten contratos, inversiones y futuros campeonatos. Y lo más inquietante de todo es que, quizás, todo esto estaba planeado desde antes de que se subiera al coche. La Fórmula 1, al final, es mucho más que carreras. Es política. Es influencia. Es poder. Y Colapinto, con solo unas pocas carreras en la categoría, ya está jugando en esa liga. En la Fórmula 1, nada es casual. Cada palabra, cada silencio, cada chat privado, tiene un propósito. Y a veces, ese propósito es sacudir el tablero completo. Lo que está viviendo Franco Colapinto puede ser el inicio de su verdadera llegada a la élite. Y si Briatore está detrás, hay que prepararse. Porque lo que viene, va a ser fuego puro. Si te gustó este análisis, te invito a darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de este escándalo que sigue creciendo. Y recuerda, en la Fórmula 1, lo que se calla, a veces grita más fuerte que el motor de un monoplaza.